Continuamos nuestro curso express de factorización. El tema de este video es factor común. Como video recomendado está factorización 1, ley distributiva. Se recomienda altamente que vean este video en orden y sigan la lista de reproducción. Pueden encontrar el link en la descripción. Entonces, el primer caso que vamos a ver es el caso de factor común. En el video de ley distributiva vimos que si tenemos una multiplicación indicada de esta manera, x multiplicado por un paréntesis, podemos aplicar la distributiva para llegar a x por a más x por b menos x por c, que bueno, en realidad eso es lo mismo que escribirlo como ax más bx menos cx. Eso fue lo que vimos en la parte de ley distributiva. Entonces, realmente factor común es devolvernos. Es empezar en esta parte y tratar de encontrar algo que tengan en común. Entonces sería como una especie de distributiva inversa. Llegar a x multiplicando a cierto paréntesis. Entonces en ley distributiva lo que hacemos es multiplicar. A la hora de encontrar un factor común, lo que hacemos es dividir. Entonces, por ejemplo, en este caso partimos de este polinomio o de esta expresión. Nos damos cuenta que en todos los términos hay un factor común x. Es decir, x está multiplicando a cada uno de los términos. Entonces nuestro factor común va a ser x. Y x va a quedar multiplicando a cierta expresión. ¿Cómo logro identificar la expresión que va dentro del paréntesis? Lo que realmente hago es una división. Entonces cogemos el primer término, que es ax, y lo dividimos por x. En este caso se simplifican y llegamos a simplemente el término a. Luego vamos a coger el siguiente término, que sería más bx. Lo tomamos también inclusive con el signo. Lo dividimos por x, que es nuestro factor común. Se simplifica nuevamente y llegamos al término más b. Y finalmente tendríamos un término menos cx, que al dividirlo por x se simplifica y obtenemos menos c. Y con esto finalizamos el ejercicio. Aquí ya está factorizada la expresión. Recordemos que factorizar es escribir la expresión que tenemos inicialmente en forma de factores multiplicados. En este caso tenemos un factor x multiplicando a un paréntesis a más b menos c. Y siempre podemos verificar una factorización, independientemente del caso, si multiplicamos o realizamos el producto. Entonces, si yo quiero verificar que esto es correcto, yo podría aplicar distributiva, hacer este proceso de aquí y darnos cuenta de que, bueno, efectivamente sí cuadra y sí llegamos a lo inicial. Entonces, la prueba de una factorización siempre va a ser el cálculo de un producto. Veamos ahora varios ejemplos, varios ejercicios. Entonces, si tenemos esta expresión 8x menos 4y2 más 12x, hay que identificar qué tienen en común. Este tiene x y este tiene x, pero el del centro no tiene x, o sea que x no aparece en el factor común. Este tiene y este también tiene y, inclusive tiene y al cuadrado, o sea que y aparecería dos veces, pero el inicial no tiene y, entonces tampoco. Pero inclusive si nos fijamos bien en los números, está el 8, el 4 y el 12. El máximo común divisor de 8, 4 y 12 es 4. De hecho, los tres números son múltiplos de 4. Entonces, el factor común en este caso sería un número que sería 4. 4 va a multiplicar a cierto paréntesis.
Y nuevamente hago la división. Entonces 8x dividido 4 lo calculamos y nos da 2x. Luego tenemos menos 4y2 dividido 4. Aquí se puede simplificar el 4 con el 4 y nos queda menos y2. Y en el último tenemos más 12xy sobre 4. Y 12 sobre 4 es 3xy. Entonces, bueno, positivo. Entonces aquí obtenemos el 3xy. Obviamente, este paso de por acá, o esto que escribimos aquí, no es 100% obligatorio o necesario. Si uno ya tiene práctica y tiene confianza, pues, y buen manejo del tema, se puede evitar todo este proceso y hacerlo en la mente. Simplemente sacar el factor común y se hacen las divisiones en la mente. Pero si no tienen una buena práctica o apenas están como aprendiendo el tema, pues bueno, les recomiendo que mientras le cogen el tiro, simplemente hagan la división de esta manera. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un polinomio de grado 3. Si notamos el 4, el 6 y el 10, su máximo común divisor es 2. De hecho, pues los tres números son números pares. Y además, todos tienen x. Entonces, mi factor común puede ser x, mi factor común podría ser 2. Cuando uno saca el factor común, uno quiere el factor común más grande que pueda sacar para no tener que hacer, digamos, varios pasos. Entonces, en este caso, el factor común más grande sería 2x. Y ahora, pues, realizamos las respectivas divisiones. 4x dividido 2x se simplifica y nos daría 2. Luego menos 6x2 dividido 2x. x2 dividido x se simplifica y quedaría x. Menos 6 dividido 2 es menos 3. Entonces nos da menos 3x. Entonces lo escribimos aquí, menos 3x. Y 10x3 dividido 2x es positivo. 10 dividido 2 daría 5, positivo también. Y x3 dividido x2, x3 dividido x nos daría x2. Entonces aquí escribiríamos más 5x2. Y este es el resultado de nuestra factorización. Ahora, el factor común inclusive puede ser un paréntesis, como tal, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Fijémonos en los números, está el 15, el 10 y el 20. Lo que tienen en común es el 5, que es el máximo común divisor entre 10, 15 y 20. Este tiene x, pero los demás no tienen x. Este tiene y, pero el inicial no tiene y. Este tiene z, pero el inicial no tiene z. Y todos tienen x menos y. Entonces nuestro factor común vendría a ser 5x menos y. Entonces tenemos nuestro factor común 5x menos y. Y dentro del paréntesis escribimos el resto. Entonces para calcular ese resto, pues hacemos las respectivas divisiones. 15x por x menos y sobre 5x menos y se simplifica. Y 15 sobre 5 es 3. Entonces quedaría 3x de hecho. Luego tendremos 10y por x menos y sobre 5x menos y. Podemos simplificar estos. Y 10y sobre 5 es de hecho 2y. Y finalmente, menos 20z
por x menos y sobre 5x menos y se vuelven a simplificar y 20 sobre 5 es 4. Entonces en este caso llegaríamos a menos 4z. Y este es nuestro resultado final. Reitero pues que si uno ya tiene buena experiencia, todo esto que está subrayado, resaltado, pues uno lo podría hacer en la mente, hacer la edición en la mente para no tener un proceso más largo o escribir más de lo necesario, si uno ya tiene buena práctica. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso tenemos el 7, el 8 y el 10. El máximo común divisor de estos tres números es 1, o sea que habría como un factor común 1, pero sacar factor común 1 quedaría el término exactamente igual, o sea que no tendría sentido. Y fijémonos ahora en las letras, en las variables. Tenemos x3, tenemos x4, tenemos x5. En este caso todos tienen factor común x, pero si nos damos cuenta también tienen factor común x2, y de hecho el factor común más grande que podría sacar es x3, porque todos tienen x3. Y con el y tenemos y4, y2 y y3, y el más grande que podemos sacar es y2. De hecho lo que uno hace es fijarse en el exponente más chiquito de todos, y ese es el factor común, el exponente más chiquito. El exponente más chiquito en este caso es el 2, o sea que el factor común es y2. Entonces, retomando lo que teníamos, tenemos un factor común x3, el más chiquito de estos es el 3, y y2, el más chiquito de estos es el 2. Y hay un factor común 1, pues que realmente no lo sacamos, entonces quedaría así. Escribimos el paréntesis y ahora hacemos las divisiones. 7x3y4 dividido x3y2. Estos dos se cancelan y y4 sobre y2 es y2. Para esta parte se recomienda pues que tengan muy bien propiedades de la potenciación. Menos 8x4 y2 sobre x3 y2. y2 sobre y2 se cancelan y x4 sobre x3 me da simplemente x. Entonces llegamos a, bueno, antes teníamos 7y2, luego menos 8x, y el siguiente sería más 10 x5y3 sobre x3y2. Y en este caso pues restamos los exponentes. y3 sobre y2, 3 menos 2 da 1, entonces quedaría simplemente y a la 1, o sea y. Y x5 sobre x3 se restan los exponentes quedando x2, entonces llegaríamos a más 10 x2y. Y ese es nuestro resultado de la factorización. Ahora pasaré a resolver 3 ejercicios. Si desean pueden pausar el video y tratar de resolverlos ustedes antes de que yo resuelva cada uno de los ejercicios como forma de práctica. El primer ejercicio tenemos, bueno, ya es un poquito más largo y entre comillas pues complejo. Ya hay 3 variables x, y, z. Nos fijamos en los números. El máximo común divisor de 5, 2, 4 y 3 es 1. Entonces realmente no hay un factor común que sea un número, que sería el 1. Tenemos x4, tenemos x3, x5 y x4. El más pequeñito sería el x3. Entonces hay un factor común x3. Tenemos y2, y5, y6
y y4. El más pequeño es y2. Entonces hay un factor común y2. Y tenemos z3, z4, z7 y z2. El más pequeño es el 2. De hecho, el máximo común divisor entre z3, z4, z7 y z2 es z2. Entonces, ese es nuestro factor común, z2. Por último, hacemos las divisiones correspondientes para ver los términos de adentro, cómo quedarían. Entonces tenemos 5x4y2z3 dividido x3y2z2. Estos se simplifican. Z2 y con el 3 se cancelan, quedando z arriba. Y x4 sobre x3 pues también quedaría simplemente x. Entonces obtenemos 5xz. Luego por aquí tenemos menos 2x3 y5 z4 sobre x3 y2 z2. El x3 se cancela con el x3. El y5 con el y2 se restan los exponentes. El z4 con el z2 se restan los exponentes, llegando a menos 2 y3 z2, que es lo que escribimos aquí. El siguiente es más 4x5 y6 z7. Calculamos la división y nos quedaría más 4. X5 sobre X3 restándolos nos daría X2. Y6 sobre Y2 restándolos quedaría Y4. Y Z7 sobre Z2 restándolos pues quedaría Z5. Y por último tenemos el menos X4, menos 3x4 Y4 Z2 dividido x3 y2 z2, donde se simplifica z2 con z2. x4 sobre x3 simplemente nos da x, y y4 sobre y2 pues nos daría y2. Entonces obtendríamos menos 3x y2 y el z se canceló. Y este sería nuestro resultado del factor común. Veamos un nuevo ejercicio. En este tenemos 20, 30 y 25. El máximo común divisor de esos números es el 5. Los 3 son múltiplos de 5. Fijémonos en el x3, x2 y x4. El máximo común divisor en este caso sería el x2. Y a su vez todos tienen el mismo paréntesis, x2 menos y, que también es factor común. Entonces el factor común vendría a ser 5. Por la parte de los x tendríamos x2, y por la parte de los paréntesis tendríamos el paréntesis x2 menos y. Hacemos las divisiones. Estos se simplifican, los paréntesis. 20 sobre 5 es 4. Y x3 sobre x2 simplemente es x. Entonces obtendríamos aquí 4x. Luego tenemos el 30. x2 menos y dividido 5x2 menos y. Se simplifican. x2 se cancela con el x2. Y 30 sobre 5 simplemente es 6. Bueno, tenía signo positivo, entonces quedó más 6. Y por último
menos 25 x4 x2 menos y sobre 5 x2 menos y. Se simplifican los paréntesis. 25 sobre 5 es 5 y x4 sobre x2 es x2. Entonces eso nos daría menos 5 x2, que es lo que escribimos aquí, menos 5 x2. Y ya ese es el resultado de nuestra factorización. Bueno, y un último ejercicio, ya un poquito más complejo pues en cuanto a números, y ya tenemos inclusive paréntesis con exponente, pero se aplica pues exactamente lo mismo que hemos venido trabajando. Entonces tenemos 24, 36 y 48. El máximo común divisor de esos números es 12. Si no logran identificar que el máximo común divisor es 12, ahorita lo voy a hacer al final del video. Y en cuanto a los paréntesis, tenemos el paréntesis elevado a la 2, paréntesis elevado a la 3, paréntesis elevado a la 4. Es muy importante que los tres paréntesis sean igualitos, xy más z. Si hubiese alguno distinto, por ejemplo xy menos z, ya no podría factorizarlo de esta manera. Tienen que ser paréntesis exactamente iguales. Muy bien. Entonces, tenemos los paréntesis elevado a la 2, elevado a la 3 y elevado a la 4. El máximo común divisor de ellos sería el paréntesis elevado a la 2, que es el exponente más pequeñito. Entonces, nuestro factor común en este ejercicio vendría a ser el máximo común divisor que nos dio 12. Y referente a los paréntesis, tenemos el paréntesis elevado a la 2. De aquí hacemos las divisiones y vemos que nos queda adentro. Entonces tenemos 24 xy más z2 sobre 12 xy más z, simplificando perdón, z2, este paréntesis está elevado a la 2. Simplificando los paréntesis se cancelan y 24 sobre 12 es 2. Luego tenemos menos 36 xy más z elevado a la 3 sobre 12 xy más z elevado a la 2. 36 sobre 12 es menos 3 y la división de estos dos paréntesis, como está elevado a la 3 y abajo está elevado a la 2, se resta y quedaría elevado a la 1. Entonces, en pocas palabras, nos quedaría simplemente el paréntesis elevado a la 1, que es exactamente lo mismo que el paréntesis solito. No hay necesidad de escribir el exponente en ese caso. Cuando no escribimos el exponente es 1 por defecto. Y nos quedaría el último, que sería más 48 xy más z a la 4 sobre 12 xy más z a la 2. 48 dividido 12 es 4. Y tenemos el paréntesis a la 4, paréntesis a la 2. Restamos los exponentes para obtener un paréntesis elevado a la 2. Entonces tendríamos aquí 4 multiplicado por el paréntesis elevado a la 2. Y esta es nuestra factorización. Este es nuestro factor común, llegando a este resultado. Bien. Entonces ya, hasta final del video es un bonus, por si les quedó la curiosidad de por qué el máximo común divisor entre 24, 36 y 48 es 12. Simplemente hay varias formas de calcular el máximo común divisor. Los números son 24, 36 y 48. En algunos libros lo encuentran así: GCD, que sería Greatest Common
divisor, bueno, divisor, como se pronuncia en inglés, o también pues en español sería como el máximo común divisor. Bueno, generalmente está también en mayúsculas, máximo común divisor. Dependiendo del libro lo pueden encontrar así como GCD o MCD. Si está en español pues o en inglés básicamente. Hay varias formas de hacer ese cálculo. Una de las más sencillas pues y clásicas es escribir los 4 números, en este caso los 3 números, y empezar a descomponerlos. Me doy cuenta que ambos, todos los números tienen mitad, por ejemplo. Entonces saco mitad, 12, 18, 24. Siguen los números teniendo mitad, entonces vuelvo a sacar mitad, 6, 9 y 12. El 6 y el 12 tienen mitad, pero el 9 no, entonces ya no puedo seguir sacándole mitad. Ahora pienso en tercera, quinta, séptima, onceava y así sucesivamente con todos los primos. Entonces el siguiente primo sería tercera y resulta que todos tienen tercera, entonces sacamos tercera, tercera de 6, 2, tercera de 9, 3 y tercera de 12, 4, y ya no hay más nada en común. Estos de aquí ya no tienen ningún otro en común, ni mitad, ni tercera, y quinta menos pues porque el más grande es 4 y 5 ya se pasó. Entonces ya acabamos. ¿Dónde está el máximo común divisor? El máximo común divisor estaría en los números que acabamos de calcular. El 2 y el 3, si los multiplico, obtengo 12. Esa es una manera de calcular el máximo común divisor. O bueno, también pueden buscar en YouTube o en otras partes cómo calcular el máximo común divisor, que hay distintos métodos. Espero les haya gustado el video. Hasta una próxima ocasión.